Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo el top 5 de los campeones del pueblo en la UFC, pero antes hay que definir el término campeón del pueblo, y es que usualmente es utilizado con peleadores que actualmente no poseen el título, pero de alguna u otra manera los fanáticos de la MMA los consideran campeones, ya sea porque son muy populares o talentosos, porque les robaron en su pelea por el título o porque simplemente no les agrada el actual campeón. Pero antes de que comencemos con el top, consideren suscribirse al canal. Hay mucho contenido como este esperando por ustedes y yo lo agradecería muchísimo. Ahora sí, empezamos con nuestro top. De número 5 está Brandon Moreno, y es que para mí su estatus de campeón del pueblo se remonta desde el 2020, cuando se enfrentaba a Figueiredo por primera vez por el título de las 125 libras. Recordemos que aquella pelea fue un empate y luego de eso en la revancha pasó a ser el verdadero campeón a mediados del año siguiente, pero pierde con el mismo Figueiredo en la trilogía en una pelea que muchísimas personas lo vieron ganar al mexicano, y aparte de eso va y derrota a un top de la división como lo es Kai Kara-France para quedarse con el título interino. Eso, y además que era muy popular en las 125 libras, ya lo tenía como estatus de campeón del pueblo. Más tarde también recuperaría el título en Brasil y en ese momento probó que sí se merecía que lo llamasen de aquella manera, e incluso a día de hoy, luego de haber perdido en su primera defensa por el título contra Alexandre Pantoja, muchos fans lo ven como campeón del pueblo, ya que creen que esa pelea se la debió llevar el mexicano en puntos, pero en mi opinión creo que es por lo popular que es Moreno y lo seco que es Pantoja como campeón. Así que Brandon Moreno no es el mejor ejemplo de campeón del pueblo que podamos dar en esta lista, pero sin duda merece ser mencionado. Ahora pasamos con el número 4, que es Robert Whittaker, y este es un ejemplo de un peleador que fue campeón y luego perdió el título contra alguien a quien las personas no les agradaba mucho, y que en su revancha gran parte de los fans, incluso ex peleadores y analistas del deporte, lo vieron llevarse la victoria. Pero aparte de sus peleas contra Adesanya, Robert Whittaker ha vencido al top de los pesos medianos por mucho tiempo, incluyendo contendientes al título como Kelvin Gastelum, Jared Cannonier, Marvin Vettori, Joel Romero, entre otros. Pero lo que realmente le da, o más bien le dio, el título de campeón del pueblo en efecto fue su revancha contra Israel Adesanya, en lo que los jueces le dieron una decisión unánime al nigeriano. Y es que viendo atrás aquella pelea, aparte de no ser de las peleas más interesantes, fue sin duda muy cerrada, pero al final de los 5 rounds muchos pensamos que Whittaker debió ganar basado en los rounds 2, 4 y 5, basado en los golpes más efectivos, incluso basado en los derribos que consiguió, pero no fue así. Los jueces lo vieron ganar a Adesanya y le dieron un inexplicable 49-46, lo cual estuvo objetivamente mal. Solo eso fue suficiente para considerar al Reaper como el campeón del pueblo, pero además luego fue y destruyó a Vettori en una pelea de 3 rounds en la cartelera de París, algo que ni el mismo Adesanya pudo hacer en sus 2 peleas previas contra el italiano. Y claro, la narrativa alrededor de Whittaker ha cambiado drásticamente luego de perder su última pelea ante Dricus du Plessis, y más porque Adesanya ya no es el campeón, pero Whittaker sin duda en su momento era considerado como un campeón del pueblo y por supuesto debe estar en esta lista. Ahora entramos al top 3, y este puesto está reservado para Max Holloway, quien sin duda debe ser mencionado también, y es que el bendecido llegó a ser la definición misma de un campeón del pueblo por diferentes motivos, empezando porque es un favorito por los fans, y es que es muy entretenido también en el octágono. Además tuvo una pelea por el título la cual muchísimos fans expertos en la materia también pensaron que se había ganado, pero empecemos a ver por qué es tan querido. Y es que Max Holloway, a pesar de ser bastante joven aún, ha ganado millones de fans a través de los años que tienen una larga carrera en la UFC, en la que se ha enfrentado históricos como el Korean Zombie, Dustin Poirier, Conor McGregor, José Aldo y muchos otros. Y es que cuando muchos otros peleadores ven un riesgo, Max Holloway ve una oportunidad y no rechaza peleas. Esto, y aparte de que es una personalidad muy agradable, lo hace ser uno de los peleadores más queridos entre los fans. Ahora bien, lo que hace en el octágono es realmente lo que lo hace brillar, teniendo múltiples récords como golpes conectados en una pelea, más golpes significantes en un round y más golpes significantes dados y recibidos en la historia de la UFC. Pero el título de campeón del pueblo realmente surgió luego de que perdiera ante el hoy en día monarca del peso pluma Alexander Volkanovski, con quien tendría una revancha inmediata, y en la que esta vez muchos pensaron que había hecho lo suficiente para recuperar el título, o al menos en los primeros rounds en los que Holloway tuvo 2 knockdowns, pero al recuperarse Volkanovski en los rounds 3, 4 y 5, los jueces decidieron que merecía la victoria, lo cual fue sumamente controversial, y el público empezó
empezó a ver a Max Holloway como el campeón del pueblo, y este sentimiento se multiplicó aún más después de sus dos muy buenas actuaciones ante un top como Calvin Kattar, en la que parecía invencible, y luego también al derrotar a un peligroso Yair Rodríguez. Pero esta narrativa de Max Holloway ser el campeón del pueblo desapareció en su mayoría luego de que Volkanovski lo llevara a la escuela en la trilogía, acabando así con toda duda que había antes. A pesar de esto, Max Holloway sigue acabando con todos en el tops, le pongan a quien le pongan, y la ya 2 victorias consecutivas. Incluso hoy en día está en busca de esa cuarta pelea por el título, y en mi opinión por eso y más merece estar en lo alto de esta lista. Ahora toca hablar del número 2, que en mi opinión no puede ser otro que Charles "Do Bronx" Oliveira. De la lista, el más carismático y el más popular sin duda. La historia de Charles Oliveira es de pura superación y lucha ante las adversidades. En su carrera temprana era considerado como alguien muy talentoso, pero que se rendía con facilidad, y por supuesto esto quedó atrás luego de hilar 11 victorias consecutivas, incluyendo defensas por el título que tomó luego de que quedara vacante. Y en su carrera por el título, Charles le ganó a un histórico como Tony Ferguson, y luego de eso se le presentó la oportunidad de pelear por el campeonato contra el recién trasladado de Bellator Michael Chandler en una pelea que ganó de puro huevo. Y luego de eso defendería contra otro candidato a campeón del pueblo en Dustin Poirier, y ya para su segunda defensa, que iba a ser ante otro killer en Justin Gaethje, Oliveira fallaría en dar el peso de campeonato por solo media libra, por lo que fue despojado del título, que quedaría vacante y sin posibilidad de ganar en su pelea. Pero eso no desmotivó a Charles Oliveira, y luego de un electrizante primer asalto en el que finalizó a Justin Gaethje, Oliveira defendió un título que le fue arrebatado en la pesa, y en su entrevista luego de la victoria fue cuando nació la mítica frase: "El campeón tiene un nombre y ese es Charles Oliveira", lo que lo catapultó como un ícono y la perfecta definición del campeón del pueblo. Lastimosamente para él y sus fans, la narrativa cambió drásticamente luego de que fuese humillado por Islam Makhachev en un estadio hostil que lo vio perder aplastantemente. Una derrota que sin duda lo tocó emocionalmente, pero Charles no se detuvo ahí, y es que al principio de este año derrotó al número 4 en la división, Beneil Dariush, en otra impresionante victoria en el primer round, y a día de hoy sigue siendo para millones de fans el campeón del pueblo, y está en busca de la revancha que le pueda recuperar su título, y ojalá pronto lo veamos peleando. Antes de continuar con el número 1, debo hacer algunas menciones honoríficas, y es que quiero mencionar a 2 peleadores que hoy en día no son considerados como campeones del pueblo. De hecho, uno de ellos ni siquiera está en la UFC, pero en mi parecer merecen ser mencionados en el video, y estos son Tony Ferguson y Yoel Romero. Caso de Tony Ferguson, todos los veíamos como un verdadero campeón del pueblo, y más que nunca cuando no se le dio la pelea por el título real, a pesar de ser intentada en tantas ocasiones. Y en el caso de Yoel Romero, luego de su pelea contra el ex campeón Whiteman, mereció ser el siguiente por el título en el que ese momento tenía Michael Bisping, pero el regreso de George St. Pierre a las MMA arruinó los planes de Romero, que luego tuvo que pelear por el título vacante ante Robert Whittaker, y lastimosamente nunca lo llegamos a ver como campeón de la UFC. Ahora seguimos con el número 1, el peleador que más es considerado como el campeón del pueblo, y tiene que ser, en mi opinión, Petr Yan. Quizá para muchos no sea sorpresa, tomando en cuenta de que a diferencia de los anteriores, Petr perdió el título por descalificación en una pelea que venía ganando ante Aljamain Sterling, pero el hecho que se le vea tanto a Petr Yan como el verdadero campeón va mucho más allá. Recordemos que Petr Yan ganaba el título de las 135 libras luego de que Henry Cejudo lo había dejado vacante en el 2020, pero no solo eso, sino que se lo gana a un histórico como José Aldo con un KO en el 5º asalto, y ya en ese entonces Petr Yan era un favorito por los fans por su estilo de pelea, muy educado boxeo, excelente lucha, agresividad y defensa contra derribo, pero su primera defensa tuvo que enfrentar a Aljamain Sterling, quien venía de una victoria impresionante ante Sandhagen, y en la pelea fue bastante cerrada los primeros asaltos. Yan parecía haberse llevado la mejor parte de los intercambios, y en el 4º round estaba luciendo aún mejor, pero un rodillazo ilegal dejó a Sterling sin posibilidades de continuar la pelea, o al menos eso hizo creer al doctor. Así que nada, Petr Yan perdía su título, pero no el cariño de la gente, obviamente, que lo veía como el verdadero campeón, el campeón del pueblo. Y ese sentimiento creció aún más luego de hacerse el campeonato interino, y aún más incluso en su revancha contra Sterling, que muchas personas lo vieron ganar esa pelea, pero no iba a quedar ahí porque Petr Yan fue víctima de una mala decisión en su siguiente pelea ante el actual campeón Sean O'Malley. Y sí, podemos decir que su estatus de campeón del pueblo no existe luego de su pelea
pelea contra Merab, pero el hecho de que posiblemente derrotó al día de hoy campeón lo tiene para mí como un campeón del pueblo honorario. Así que nada, esto ha sido el video, espero les haya gustado bastante, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.